Hola, hoy les hablaremos acerca de la hernia epigástrica, su diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Pues bien, las hernias epigástricas son hernias primarias encontradas en la pared anterior entre el apéndice sifoides y el ombligo. Usualmente están cerca o en la línea alba. Es la segunda hernia de la línea media después de la hernia umbilical. Epidemiología. La mayoría de las hernias epigástricas, por encima del 75%, son asintomáticas, por lo que no es clara su incidencia. Típicamente es infrecuente en niños y usualmente ocurre en adultos entre la tercera y quinta década de la vida. Hay una relación hombre a mujer de 3 a 1 y representa del 0.5% hasta el 10% de todas las hernias de la pared abdominal. Etiopatogenia. La causa de la hernia epigástrica se desconoce en su mayor parte. Probablemente es el resultado de múltiples factores como debilidad congénita de la línea alba, falta de fibras en la línea media, aumento de la presión abdominal, debilidad de los músculos circundantes o debido a tensión crónica de la pared abdominal. Originalmente se propuso por parte de Witzel que un pequeño defecto en la fascia profunda de la pared abdominal lleva al tejido preperitoneal a posterior a través del defecto. Esto puede llevar al peritoneo a ser forzado a través del defecto y formar un saco herniario. Muchos autores ahora creen que la grasa preperitoneal penetra los orificios faciales donde los vasos y los nervios penetran la pared abdominal. La presión abdominal con fisura lleva a la formación de saco y hernias. Esto explica por qué estas hernias son múltiples por encima del 20% de los pacientes. La herencia y el cigarrillo pueden tener alguna importancia en la formación de estas hernias, pero el incremento en la presión abdominal es un factor crucial. El defecto en la línea media por lo general es elíptico, con el eje largo orientado transversalmente. El defecto puede medir entre varios milímetros y varios centímetros de ancho y casi siempre contiene una pequeña cantidad de grasa preperitoneal sin saco peritoneal. El diagnóstico. A menudo la hernia epigástrica se presenta como un pequeño nódulo subcutáneo que llega a medir de 1 a 3 centímetros. Puede ser dolorosa sin que haya relación con el tamaño de la hernia. Se debe realizar una anamnesis cuidadosa y buscar las características del dolor y otros signos que en ocasiones se asocian, que podrían además sugerir una causa visceral y obligar a realizar otras exploraciones antes de recomendar la intervención. Las hernias pequeñas no suelen aumentar con la tos. Puede ser útil realizar una ecografía o una tomografía computarizada para diferenciarlas de un lipoma. En los pacientes obesos, el diagnóstico puede llegar a ser un poco difícil. La tomografía computarizada permite demostrar el orificio parietal y el comienzo del saco. También puede ser útil si se sospecha la existencia de varios orificios. La posibilidad de que se estrangule justifica la intervención. Es frecuente que pacientes derivados al cirujano con diagnóstico de hernia epigástrica solo tengan una diástasis de los rectos, que consiste simplemente en un ensanchamiento de la línea alba con separación de los músculos. Se ve sobre todo en varones con exceso de grasa abdominal perivisceral y relajamiento de la pared. El diagnóstico se realiza por medio del examen físico al describir una masa blanda, pequeña, reducible en la línea media por encima del ombligo. De no ser claro el diagnóstico con el examen físico, se recomienda realizar una ecografía de tejidos blandos abdominales o una tomografía de abdomen simple. Pueden ser muy útiles en el momento de diagnosticar las hernias. El tratamiento quirúrgico. Hablemos de la cirugía abierta, la cual va a tener 3 pasos.
Como primer punto, la colocación. El paciente se coloca en decúbito supino con los brazos en abducción. Es importante que el cirujano localice la hernia con el paciente en posición sentada y la dibuje sobre la piel, ya que la hernia puede reducirse con la anestesia. La anestesia. La anestesia general es la más utilizada en estos casos. Para hernias pequeñas en personas no obesas es posible realizar una herniorrafia o colocar una pequeña prótesis preperitoneal con anestesia local. El plano subcutáneo y la dermis se infiltran con lidocaína al 0.5% y se realiza la incisión cutánea y la disección del saco. Se infiltra 1 a 2 milímetros en la base del saco para poder reducirlo con facilidad a través del orificio herniario o bien se puede resecar. Para suturar el orificio se infiltran sus bordes aponeuróticos. Si se quiere colocar una prótesis preperitoneal, la infiltración se realiza pinchando a través de la aponeurosis. La vía de acceso. La incisión media centrada sobre la hernia y 2 a 3 centímetros por encima y por debajo de ella. Permite buscar más orificios herniarios, aunque deja una cicatriz menos estética. En la actualidad, se realiza una incisión transversa corta de 2 a 4 centímetros centrada sobre la hernia, que es más estética y permite suturar fácilmente un orificio único o colocar una prótesis. Si se prevé una intervención algo más compleja porque hay varios orificios o porque existe una asociación hernia umbilical, la incisión transversa se puede ampliar si es necesario, conservando un buen resultado estético. Continuando con la exposición tenemos lo que son las herniorrafias. Aquí la sutura simple es adecuada para las hernias pequeñas con un orificio de entre 1 o 2 centímetros como máximo. Aquí se diseca el saco y se reduce a través del orificio hernario y además si el saco es muy grande es preferible resecarlo en vez de ampliarlo para reducir el orificio. Los bordes de la aponeurosis se liberan y finalmente lo que son los bordes del orificio se suturan con puntos separados o con puntos de sutura continua. Y el subcutáneo además aquí se aproxima con algunos puntos separados de reabsorción rápida sin drenajes, por lo que la piel se cierra con una sutura intradérmica con un hilo de reabsorción rápida. Debemos tener en consideración algunos detalles, por ejemplo que en el adulto la sutura debe realizarse con hilo monofilamento no reabsorbible y en el niño de reabsorción lenta. Aquí parece mejor utilizar un hilo fino de 2 ceros o 3 ceros con una aguja atraumática, ya que los orificios de paso de la aguja también debilitan la aponeurosis cuando son muy gruesos. La sutura generalmente debe realizarse en sentido transversal, ya que el orificio suele ser ovalado con el eje mayor transversal y la tracción ejercida por la musculatura tira lateralmente, lo que tiende a abrir con más facilidad
una sutura vertical que una transversal. Aquí también encontramos lo que es la técnica de Mayo, la cual consiste en superponer la hoja superior de la aponeurosis sobre la hoja inferior mediante puntos penetrantes en U y fijar el borde libre de la hoja superior a la hoja inferior con puntos separados. En cuanto a lo que son las hernioplastías protésicas, tenemos lo que es la técnica del sello, la cual se emplea hace mucho tiempo para las hernias epigástricas y umbilicales. Es adecuada para orificios de más de 20 milímetros, para orificios múltiples y cercanos entre sí, o cuando la aponeurosis es delgada y frágil, con un riesgo a recidiva, aunque se trate de un orificio pequeño. Si hay dos orificios cercanos, generalmente se secciona el puente aponeurótico que los separa para crear un orificio único, y este suele pasar sobre todo si se asocia a una hernia epigástrica y una hernia umbilical. Aquí, de una pieza de propileno se recorta una pieza redonda que sobrepase de 2 a 3 centímetros todo el diámetro del orificio y se coloca en el espacio peritoneal. Además, la prótesis se fija con puntos separados penetrantes que atraviesan la aponeurosis y se anudan en la superficie. En la técnica de Alexander, esta técnica va a estar indicada en los raros casos de grandes orificios herniarios o en las hernias epigástricas asociadas a una hernia umbilical grave. Actualmente la laparoscopía es la más adecuada para estos casos y generalmente aquí se realiza lo que es una incisión vertical. En cuanto a las prótesis ventrales, esta es una prótesis redonda formada por una capa de polipropileno monofilamento y otra de PETFE que queda en contacto con lo que es el intestino, y esta va a incluir un anillo que le confiere cierta memoria de forma y dos bandeletas que le permiten tirar de la prótesis para colocarla, y esta aplicación generalmente no presenta complicaciones. Continuando con la exposición, otra técnica quirúrgica para la hernia epigástrica es la llamada técnica de Plug, que esta, después de disecar y reducir o resecar el saco, el espacio preperitoneal se diseca con una pinza roma y con el dedo para crear el lecho del plug. Se coloca un plug adecuado al tamaño del orificio del lecho. El borde del plug se sutura a la cara profunda de la fascia y luego se suturan los bordes del orificio herniario entre sí con una sutura que incluye el plug. También se puede suturar el borde del plug a la cara profunda de la fascia mediante una corona de puntos separados penetrantes en U, colocados a 1 a 2 centímetros del orificio herniario sin aproximar los bordes del orificio. Tenemos a la plastia protésica por laparoscopía. Esta técnica es útil en las hernias con grandes orificios asociados a una hernia umbilical o en el caso de orificios múltiples o recidiva. La colocación es bajo anestesia general en el paciente intubado. El enfermo se coloca en decúbito supino con las piernas juntas y los brazos a lo largo del cuerpo. El cirujano y el ayudante se colocan a la izquierda del paciente y la columna a la derecha frente al cirujano. En lo que respecta a la creación del neumoperitoneo, el neumoperitoneo puede considerarse por punción con la llamada aguja de Palmer por encima del borde costal izquierdo. Se prefiere el punto denominado laparoscopía abierta, que evita el riesgo de punción accidental de un vaso o víscera. Como resulta difícil de realizar a lo largo del flanco izquierdo, se realiza a nivel del ombligo, aunque se coloca el trocar con la óptica en el flanco izquierdo. El cirujano principal se coloca a la izquierda del paciente, ejerciendo una tracción sobre el borde inferior del anillo umbilical en dirección caudal, y con una ayuda de una pinza en la mano izquierda se practica la incisión vertical a 10 milímetros del nivel de presión umbilical inferior. La incisión es en un sentido cráneo-caudal, orientado con la hoja del bisturí número 23 con la hoja hacia el techo. Para llegar a la aponeurosis, el subcutáneo se diseca con la ayuda de una pinza llamada Christophe. Los bordes de la piel y del subcutáneo se separan con la pinza de disecación, que se mantiene abierta con la mano izquierda, mientras que se incide verticalmente la aponeurosis a unos 10 milímetros como antes. La pinza de Christophe abierta con la mano derecha separa los bordes de la aponeurosis y permite descubrir el peritoneo. Se mete por debajo de la aponeurosis al lado izquierdo de un separador de Farapeu que sujeta la mano izquierda y en la cual se levanta hacia arriba.
El peritoneo se abre con la ayuda de la pinza Christophe y entra el aire en la cavidad abdominal. Se introduce entonces el separador en la cavidad abdominal y se levanta la pared hacia arriba para introducir un trocar de 10 milímetros. Se realiza el neumoperitoneo con una presión de 12 milímetros de mercurio y se coloca la óptica, lo que permite colocar otros 3 trócares bajo una visión directa. Acerca de la colocación de los trócares 1 a unos 10 milímetros en el medio y 2 a 5 milímetros laterales se colocan a nivel del flanco izquierdo lo más lejos posible de la línea media en forma de triángulo. El contenido de la hernia se reduce por tracción suave. En caso de que existan adherencias, se liberan con tijeras. Es preferible coagular con bipolar, especialmente cuando más cerca esté el intestino. En caso de que haya recidiva, hay que liberar la totalidad de las adherencias para poder descubrir todos los posibles orificios y colocar bien la prótesis. Preparación de la prótesis. Se dibuja la prótesis sobre la piel centrándola en él o los orificios herniarios, de tal forma que sobrepase los límites al menos unos 4 centímetros en todas las direcciones. En todas las hernias epigástricas cercanas al ombligo, la prótesis debe cubrir también el orificio umbilical. Se debe emplear una prótesis de doble faz con una cara antiadherente que se coloca al lado visceral y una malla de poliéster que se coloca contra la pared. Colocar 2 suturas de hilo reabsorbible 2.0 de 7 centímetros de largo a 1 centímetro del borde craneal y del borde caudal de la prótesis. También se pueden colocar 4 hilos de tracción, uno en cada borde de la prótesis. Colocación de la prótesis. Después de enrollar la prótesis sobre sí mismo con la cara antiadherente hacia adentro, se sujeta un extremo con una pinza atraumática y se introduce por el trocar de 10 milímetros. Se desarrolla la prótesis con la ayuda de 2 pinzas pasadas por los trócares de 5 milímetros. Se introduce una aguja de reverdín bajo visión laparoscópica, lo cual permite sacar a través de la pared la referencia craneal hasta el borde superior dibujado sobre la piel y la referencia caudal hasta el borde inferior. La tracción de las 2 suturas permite pegar la prótesis a la pared. Fijación. Esta a través de grapas. Se empieza por el borde derecho y se termina por el izquierdo. Los hilos de tracción se retiran antes de fijar el borde izquierdo. Las grapas se colocan lo más cerca posible del borde de la prótesis, con 2 a 3 centímetros entre sí. También se aplican grapas sobre la superficie de la prótesis. El borde izquierdo se fija tras reducir la presión de insuflación a 8 milímetros de mercurio. Cuando la prótesis cubre el orificio umbilical, es necesario retirar parcialmente el trócar umbilical. El epiplón mayor se coloca cuidadosamente entre la prótesis y las asas intestinales. Para reducir el neumoperitoneo se retiran los trócares. La cicatriz umbilical se cierra con un punto en X de hilo reabsorbible 2.0. El ángulo inferior de la incisión se eleva con la pala pequeña de un farafeu y se pasa un punto en el borde derecho de la aponeurosis. Se retira el separador y tirando de la aponeurosis mediante suturas se pasan ambos bordes cerca del ángulo inferior. Se retiran las pinzas de tracción y se anuda en X. El orificio lateral de 10 milímetros se cierra igual. Los de 5 milímetros no es necesario suturar. Puntos esenciales. Las hernias de la línea alba o hernias epigástricas se localizan por encima del ombligo. Estas suelen ser pequeñas, en el 20% de los casos pueden existir varios orificios y pueden asociarse a lo que es una hernia umbilical. La herniorrafia por cirugía abierta es suficiente en la mayoría de las hernias pequeñas, y la hernioplastia protésica está indicada en los orificios mayores de 2 centímetros que puede realizarse por vía abierta con la técnica del sello de Correos, y la hernioplastia laparoscópica es una alternativa ventajosa en la actualidad.